Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la clase del día de hoy. Muchas gracias por estar conectados aquí todos los alumnos que están a través de Google Meets, los alumnos obviamente del Cutonalá, y también aquí a través de la transmisión de YouTube. Muchas gracias a los que se están conectando, alumnos y también pues visitantes del canal. Muchas gracias por estar aquí conectados. ¿Cómo están los alumnos aquí del lado de Google Meets? Bienvenidos, buenos días. ¿Me ayudan a probar sus micrófonos? ¿Alguien que quiera saludar? Bueno, ya estoy viendo algunas reacciones de Vania. Muchas gracias. Buenos días, Buenos días, Dylan. profesor. Buenos días, Paola. Buenos días. María. Buenos días, profe. Buen día, Alan, buen día. Daniel. Muy bien. Ya no alcancé los nombres. Jesús, Brian. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Héctor. Muchas gracias por apoyarme. Ariel también. Bien. A ver, déjenme ver. Hay manos levantadas. Bueno, yo creo que era para saludar porque ya las bajaron. Bien. Bueno, hoy tenemos pues el inicio del curso. Sí, por fin pudimos ya empezar con nuestro programa de pues la clase esta de patología. Hubo una serie de contratiempos que no vamos a discutir ahorita, ya los alumnos están enterados, pero muchas gracias por su paciencia, ¿sí? Y su comprensión. Ahora sí me toca a mí pues apurarme para recuperar el tiempo perdido. No nos conocemos los alumnos, por lo menos no me he presentado formalmente. Yo soy Eduardo Ramos, soy médico patólogo, estoy adscrito al Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Ahí tienen su casa cuando gusten. Ya saben que el Hospital Civil siempre ha sido una segunda casa para todos los estudiantes de medicina de la UDG y de otras universidades también. Entonces ahí estoy siempre de lunes a viernes en el turno matutino. Si alguien quiere ir a conocerme o a conocer el servicio de patología de primera mano, pues es bienvenido. Sí, bueno, hoy tenemos una clase de introducción. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar un poquito sobre lo que hace el patólogo, qué es la patología, obviamente. Vamos a hablar también sobre algunas técnicas que utiliza el patólogo para llevar a cabo su trabajo, y vamos a ver también más o menos de forma detallada, no tan profundo, cómo funciona el laboratorio de patología. ¿Qué pasa con una muestra cuando ustedes la llevan al laboratorio de patología? Todo ese inter que se da desde que llega la muestra hasta que les entregan su resultado histopatológico. Sí, esta forma de trabajar va a ser muy parecida tanto en la patología de institutos, ¿sí? En hospitales, como en lo privado. Cambian algunas cositas. Por ejemplo, en el medio privado no se manejan cierto tipo de muestras y estudios, pero básicamente es lo mismo. Entonces vamos iniciando, ¿sí? Déjenme ver si quedaron bien mis escenas. Ahí está, muy bien. Bueno, esto quedó un poquito movido. Ahí está. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con nuestra clase de hoy de introducción. En esta primera mitad vamos a hablar sobre lo que es la patología y el trabajo del patólogo, y en la segunda mitad vamos a hablar un poquito más sobre las tinciones, que son las técnicas que utilizamos, bueno, tinciones y técnicas especiales que utilizamos ahí en el laboratorio. Bien, nada más antes de continuar, me confirman si, en primer lugar, si quieren que dejemos la música de fondo o no, y en segundo lugar, si se escucha muy fuerte y es distractora, o si ni se escucha casi. ¿Alguien aquí en Meet me puede decir? No, pues casi ni se escucha. No se escucha mucho, profe. Si gusta, déjala. ¿La dejamos? Sí, Así bueno. está bien, profe. Gracias. Muy bien. De acuerdo, entonces vamos empezando con la parte de introducción. ¿Qué es esto de patología? Esta es una definición pues muy sencilla, vamos. Pues patos, si nos vamos a la etimología de la palabra, patos significa enfermedad, logos es conocimiento. Perdón si me distraigo un poquito, estoy viendo si no falta nadie de ingresar aquí en Meets. Creo que no. Esta es una definición muy básica, es el conocimiento de la enfermedad, pero eso es algo que puede aplicar a otros tipos de especialidades, ¿sí? Por ejemplo, en medicina interna es lo mismo, es un conocimiento muy detallado de la enfermedad y su fisiopatología. Entonces, aquí hacemos un poquito más de trabajo de estudio a profundidad, sobre todo en la fisiopatología, pero en los cambios morfológicos que esta fisiopatología va a tener reflejados en las células.
Sí, nosotros nos basamos principalmente en el estudio de las células y de los tejidos. Entonces, esta es una definición que es un poquito más acertada o más aproximada a la realidad. Es una rama de la medicina que se ocupa del estudio por medio de técnicas morfológicas de las causas, el desarrollo y las consecuencias de las enfermedades. Sí, nosotros no nada más hacemos el diagnóstico de carcinoma o de lupus eritematoso, porque podemos hacer diagnóstico de lupus en tejidos también, o de enfermedad de Crohn o lo que sea, sino que también podemos ayudar a darle un pronóstico al paciente en conjunto con los médicos tratantes, dependiendo de la etapa en la que esté la enfermedad que estamos diagnosticando. Bien, eh, un muy breve marco teórico de la patología como tal. La patología se desarrolló como ciencia, casi al mismo tiempo que empezó a desarrollarse la medicina. Muchos de los personajes que aparecen aquí, de nuestros exponentes más importantes en la historia de la patología, también contribuyeron de forma muy importante al desarrollo de la medicina como ciencia. Entonces, pues aquí tenemos unas de las etapas principales. Y en la prehistoria hay muy pocos, de hecho no hay, bueno, hay muy pocos registros de esto, pero se sabe más o menos bien que en la prehistoria, perdón, en la etapa de la prehistoria, ni siquiera se tenía bien el concepto claro de lo que era una enfermedad. Si una persona estaba enferma de lo que fuera, ¿sí? De una enfermedad respiratoria, gastrointestinal, incluso si tenía algún trauma, por un golpe, una caída, lo que fuera, todo eso era una sola enfermedad. Si estabas enfermo o estabas sano. Y pues las atribuciones que le daban a eso eran casi siempre explicaciones místicas o religiosas, ¿sí? Que porque pues alguien te puso una maldición o alguno de tus dioses no está muy a gusto con tu comportamiento y pues te cayó ese castigo, ¿sí? Ese fue un conocimiento realmente muy burdo que no tiene nada de científico, pero cuando ya pasamos a la etapa comprendiente del siglo IV al siglo II antes de nuestra era, pues ahí es donde empieza ya a hacerse un poquito más metódica, más metódico el estudio de la enfermedad, ¿sí? Tanto de la medicina como de la patología. Aquí vio sus albores la patología como ciencia. Fue de la mano de Hipócrates y de Galeno. Hipócrates fue el que creó la teoría de los humores, ¿sí? Como un intento muy básico de explicar, pues, de qué estaba hecho el cuerpo humano, para empezar, y cómo funcionaba. La teoría de los humores consiste en que el cuerpo, esta teoría dice que el cuerpo humano está compuesto por 4 humores básicos. Bueno, perdón, está llorando Botas, uno de mis gatos. Por si lo escuchan aquí, es eso. ¿Sí? Se quiere salir y no encuentra la puerta. Bien, la teoría de los humores dice que el cuerpo humano está formado por 4 humores. ¿Sí? La sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y que estos deben estar equilibrados para nosotros estar en un estado de salud, al que le llaman isonomia. Entonces, si alguno de estos humores predominaba sobre los otros 3, eso se llamaba una monarquía de X humor y eso se traducía en una enfermedad. Entonces, los intentos por restablecer la salud cuando se utilizaba como base de las enfermedades o de la explicación de las enfermedades esta teoría de los humores, pues era recuperar ese equilibrio de los humores. Y entonces, si tenías exceso de sangre, bueno, te hacían una sangría, que era hacer pequeñas incisiones en las venas, para dejar salir un poquito de sangre del exceso de sangre que supuestamente tenías. Te ponían sanguijuelas, por ejemplo. Si tenías exceso de bilis amarilla, te dejaban un ratito, 1 o 2 días en ayuno, o te daban algunas infusiones que tenían efectos ahí en el tracto gastrointestinal para tratar de balancear esto, etcétera, ¿sí? Esta teoría de los humores duró muchísimo tiempo. Fíjense, se fue desde antes de nuestra era hasta el siglo XVI de nuestra era. Todavía estaba más o menos vigente. Tenía mucha importancia esta teoría de los humores. Aquí es donde entra ya uno de nuestros primeros personajes modernos de la historia de la patología, este médico Jean Fernel, que se puso perdón, compartió un enlace aquí en el chat de Meets, no sé qué es, ahorita me explican.
él se puso a clasificar las enfermedades. Sí, ya no era nada más una enfermedad lo que se tenía, ya se conocían muchas enfermedades y él se puso a clasificarlas, lo que ayudó posteriormente a su estudio y pues posterior comprensión. Entonces él dijo, hay enfermedades generales, hay enfermedades especiales. Las enfermedades generales, como su nombre dice, afectan a todo el cuerpo. Las enfermedades especiales afectan solamente a una porción o a un órgano en particular. Y las dividió además por su localización en subdiafragmáticas y supradiafragmáticas y además las enfermedades externas y las que se manifestaban en la piel. Entonces aquí empezó a hacerse una clasificación más o menos rudimentaria de los tipos de enfermedades. En el siguiente siglo, este doctor, Johannes Schenk von Grafenberg, un médico alemán que pues era especialista en neurolingüística, hizo un aporte muy importante para la medicina, pero ya para la patología como ciencia también, porque la base de la patología es la anatomía, ¿sí? La anatomía macroscópica, que es lo que ven a simple vista, pero también la microscópica. Entonces aquí se hizo un avance muy importante para lo que era la anatomía macroscópica. Antes del trabajo de Johannes Schenk, ya había habido varios maestros que se dedicaban a realizar estudios de anatomía y esto, pues como ustedes ya saben, de la historia de la medicina se los mencionan, se hacía en autopsias, ¿sí? Se hacían autopsias de forma clandestina, porque pues esto era muy penado por la sociedad y también por la iglesia en ese entonces, interferir, ¿sí? Con el cuerpo, sobre todo de una persona que había fallecido. Entonces, todo esto se hacía de forma clandestina. Cada uno de los médicos, o en ese entonces médicos o maestros de la medicina, se dedicaba a hacer sus autopsias y dejaba sus escritos que si se tenía suerte, se los podía heredar a alguno de sus alumnos. Pero si no, cuando este médico fallecía, pues esos escritos se perdían y pues ya no avanzaba su investigación o lo que haya descubierto. Entonces el logro que hizo Johannes Schenk von Grafenberg fue de recopilar, ¿sí? Muchos de los protocolos de autopsias que ya se tenían en ese entonces. Y los publicó en este libro, ¿sí? El Observatorium Medicarum Rariorum, ¿sí? Libri 7. Este fue pues una recopilación de los trabajos de autopsias de muchos otros médicos que trabajaron antes que él. Él no aportó tanto en cuanto a la realización de autopsias, pero sí a esta recopilación. Y esto sirvió como base para los siguientes avances de la medicina. En el siguiente siglo ya aparece un exponente muy importante para la patología como ciencia. ¿Sí? Es este doctor Giovanni Battista Morgagni, que probablemente lo conocen o han escuchado su apellido ese de Morgagni. ¿Sí? Él hizo muchos descubrimientos. Aquí tenemos algunos de los principales. Por ejemplo, descubrió que la tuberculosis fue el que postuló y posteriormente descubrió que la tuberculosis tenía una causa infecciosa. En ese momento no se sabía bien qué la causaba. No había un uso tan difundido del microscopio. Pero él, al estar observando cómo se iba contagiando la tuberculosis de una persona a otra, infirió que eso parecía más bien algo infeccioso. Decía, una persona que no tiene tuberculosis convive el tiempo suficiente con una que sí tiene y eventualmente se enferma. Entonces algo de la persona enferma pasa a la persona sana y le causa la misma enfermedad. Él también propuso el tratamiento quirúrgico del cáncer, que ahorita sigue siendo la piedra angular del tratamiento contra esta enfermedad. Sí, en la mayoría de los cánceres, el logro principal en el tratamiento es dejar a la persona sin tumor, y esto se logra la mayoría de las veces por cirugías, ¿sí? Haciendo que una mastectomía, una colectomía, una hepatectomía, lo que sea, sí, pero se trata de resecar el tumor y quitarlo del cuerpo de la persona. Esto sigue siendo válido ahorita. Obviamente no es el único tratamiento, ya hay muchos tratamientos adyuvantes y pues otros como la quimioterapia y radioterapia que ayudan a combatir esta enfermedad. Y también él propuso un origen de las enfermedades que se conocían hasta el momento. Él dijo, una enfermedad va a empezar con la afectación a un órgano. Entonces él propuso el origen orgánico de la enfermedad.
dijo, si nosotros tenemos el hígado enfermo, esto se va a traducir en este grupo de enfermedades. Si tenemos enfermo el páncreas, se van a manifestar estas enfermedades, el estómago, el corazón, etcétera. Él dijo, la enfermedad empieza en un órgano y de ahí ya se manifiesta al resto del cuerpo. En el mismo siglo XVIII, este otro médico francés, Marie-François Xavier Bichat, hizo pues un estudio muy importante de correlación anatomoclínica, de decir, bueno, ¿qué es esto de la correlación anatomoclínica? Decir, yo tengo esta enfermedad tiene estos síntomas, y estos síntomas se correlacionan con la enfermedad a cierto órgano. Entonces con eso confirmaba parte de la teoría de Morgagni. Pero él postuló algo un poquito más a fondo. Dijo, los órganos no están conformados por un solo tipo de tejido. Por lo menos tienen dos en los casos más sencillos, pero es muy común que tengan muchos tipos de tejidos. Entonces, cuando un tejido se afecta, es decir, cuando un tejido está enfermo, esa enfermedad en el tejido va a traducirse en una enfermedad del órgano y después en una enfermedad de toda la persona. Entonces, él propuso que las enfermedades tienen su origen en los tejidos. ¿Sí? La teoría del origen tisular de la enfermedad fue aportación de este médico francés. Finalmente llegamos al mayor exponente de la historia de la patología, ¿sí? Al personaje que se conoce como el padre de la patología moderna, este doctor Rudolf Virchow, Rodolfo para los amigos, ¿verdad? Él propuso, entre todas sus múltiples aportaciones a la patología y a la medicina como ciencia, él propuso un origen mucho más específico para las enfermedades. Dijo, está muy bien lo que dice Morgagni, que cuando un órgano está enfermo, eso se traduce en una enfermedad en la persona, y también lo que dice Marie-François, que si se enferma un tejido, se va a enfermar el órgano y se enferma la persona, pero los tejidos no están compuestos por un solo tipo de célula. Entonces, cuando nosotros enfermamos una población de células, esto se va a traducir en una enfermedad en el tejido, una enfermedad en el órgano y una enfermedad en la persona. Entonces, él propuso que la enfermedad tiene su mínima expresión o su origen en la célula. Y esta teoría del origen celular de la enfermedad o de la patología celular de Rudolf Virchow sigue estando vigente, ¿sí? En una célula nosotros vamos a ver la mínima expresión de una enfermedad, del tipo que sea, ¿sí? O sea, si es una enfermedad, por ejemplo, cáncer, bueno, lo mínimo que vamos a ver de cáncer es una célula. Si nosotros partimos esa célula y analizamos su genoma, por ejemplo, vamos a ver genes, vamos a ver proteínas, vamos a ver un montón de componentes, pero no vamos a ver el cáncer. Sí, de hecho, todo eso se descubrió ya en la época moderna. Los organelos celulares, la ultraestructura de la célula, que es lo que se ve en el microscopio electrónico, proteínas, genes, las alteraciones epigenéticas y demás, que ya después vamos a conocer. Pero estos son piezas de una célula. ¿Sí? Aquí no vamos a ver enfermedades. Si, por ejemplo, aislamos un gen, un cromosoma que tenga una translocación y que nos vaya a causar un linfoma, no tenemos un linfoma, tenemos un cromosoma alterado. Pero cuando ese cromosoma lo metemos en un linfocito que está vivo, que es una célula ya completa, y ese linfocito empieza a trabajar y a desempeñarse como una célula viva, bueno, van a darse las manifestaciones en la célula de ese gen alterado y probablemente se nos va a desarrollar esa enfermedad, si es el linfoma. Entonces, las enfermedades ahorita tienen su mínima expresión todavía en una célula. Esta teoría sigue estando vigente. Bien. Durante el desarrollo de la patología como ciencia, también surgió un concepto muy importante. Sí, ya dijimos que la mayoría de los descubrimientos se hacían de esta manera, en autopsias, y obviamente esto ya no beneficiaba pues, a la persona que había fallecido, ¿sí? Pero además de que se hacía de forma clandestina, pues esto, vamos, era... Bueno, eso era lo principal, sí, que no beneficiaba ya a la persona que había fallecido, a la persona enferma. Ya no podía cambiar nada de su pronóstico, si ya estaba muerta la persona. Únicamente se estudiaba la enfermedad, decían, miren, aquí estuvo la afectación, se afectó este órgano, etc. Entonces se acuñó en la
durante el desarrollo de la patología como ciencia se acuñó este término en el siglo XIX, uno muy importante que pues nos define la forma de trabajar ahorita en la actualidad, que es el de biopsia. ¿Sí? La biopsia es una, si nos vamos a la etimología, una visión de la vida, o sea, de un proceso en vida en una persona. Esto fue acuñado, este término, por el doctor Ernest Henry Besnier en el siglo XIX, y esto cambió radicalmente la forma de trabajar tanto de los médicos como de los patólogos que se estaban formando en ese entonces. ¿Por qué? Porque ya no teníamos que esperarnos a que pasara esto para poder nosotros hacer un abordaje completo del cuerpo de la persona, sino que podíamos nosotros dar un vistazo a la lesión o al proceso de enfermedad que tenía en ese momento durante su etapa pues, de vida de la persona, y con esto poder después tratar de cambiar esa enfermedad, ¿sí? Tratar de resolverla. Entonces, estas son las indicaciones para realizar una biopsia en general, ¿sí? Ya después, cuando hablemos de biopsias de diferentes órganos, pues puede haber indicaciones ya más específicas, pero las biopsias nos sirven para determinar la naturaleza de las enfermedades, que si es una enfermedad neoplástica, es decir, un tumor, que si es una enfermedad inflamatoria, que si es una enfermedad infecciosa o una enfermedad degenerativa. Son los 4 tipos principales de enfermedades que diagnosticamos mediante el estudio de biopsias. Establecer el comportamiento biológico de las entidades patológicas y su extensión, es decir, que nosotros vamos a poder determinar qué comportamiento tiene cierta patología, si es una patología benigna, maligna, si es agresiva, si está bien localizada, si se puede o no extender a otros tejidos, etc. Comparar diferentes estados evolutivos de una enfermedad mediante el estudio de múltiples biopsias de pacientes con la misma enfermedad se puede descubrir, de hecho así es como se ha logrado hacer esto, de conocer el desarrollo de una enfermedad, cómo se va evolucionando durante el transcurso del tiempo en una persona, para poder saber cómo es una enfermedad en sus inicios y cómo es en una etapa avanzada. Y finalmente las biopsias también sirven como tratamiento. Esto no siempre se considera así por las personas o incluso por otros médicos, pero en el caso de una extirpación completa, en lo que le llamamos nosotros una biopsia excisional, ahí estamos realizando un tratamiento a la persona. Si tenemos, por ejemplo, no sé, una lesión simple, un lunar en la piel, y lo quitamos completo, ¿sí? Lo quitamos completo con un margen de piel sana alrededor, estamos dejando esa zona de piel ya libre de ese lunar que a lo mejor nos tenía preocupados, que porque está cambiando de color o que está creciendo. Se va a poder hacer un diagnóstico, nos va a poder decir el patólogo, ¿sabes qué? Es un nevo, que es un lunar así, como le decimos, normalmente es una neoplasia benigna, o es una lesión displásica, que ya es algo premaligno, o es algo maligno. Pero aparte, ya te hicimos el tratamiento porque ya no lo tienes, ya te lo quitamos. Entonces, este es una de las, de las aplicaciones que tiene también la toma de biopsia. Las biopsias las podemos dividir por tipos dependiendo del abordaje mediante el cual se realizan. Tenemos la biopsia percutánea y la biopsia a cielo abierto. En la percutánea tenemos que incidir sobre la lesión que se está estudiando, pero para hacer esto vamos a atravesar la piel. De ahí viene el nombre de percutáneo. Usualmente estas se realizan con agujas de diferentes calibres. Una aguja delgadita nos va a extraer células nada más, que es lo que se usa más comúnmente, por ejemplo, en el estudio de lesiones de la tiroides. Lesiones también de tumores quísticos del ovario, algunos otros tumores de páncreas, eso se pueden hacer con aguja delgadita. Una aguja más gruesa lo que nos va a extraer es un cilindro de tejido, y ese ya se va a estudiar en el laboratorio de patología mediante un proceso que ahorita vamos a conocer. La biopsia a cielo abierto, como su nombre lo dice, bueno, aquí se expone la lesión o el órgano que se está estudiando. Estas se realizan en quirófano o en una sala de procedimientos quirúrgicos ambulatoria, si es algo pequeñito. Pero hay que abrir los tejidos, se abre la piel, se disecan los tejidos, se expone la lesión y ahora sí se toma directamente una porción de esa lesión o se extirpa por completo, ¿sí? Los biopsias, bueno, pues hay muchos tipos. Estos son algunos de los principales. El nombre va a cambiar usualmente dependiendo del material, perdón, del instrumental que se esté utilizando.
Entonces, tenemos la citología exfoliativa, que esa, por ejemplo, es un tipo de biopsia en el cual se obtienen células de una superficie de tejido mediante un raspado. Si se hace una exfoliación de las células que después se extienden en un portaobjetos, es una laminilla de vidrio, y se tiñen para verse al microscopio. La biopsia por aspirado con aguja fina, esa se hace con una jeringa y una aguja delgadita para aspirar, como su nombre lo dice, el contenido de una lesión o células de esta lesión que está estudiando. Y esto pues nos va a proporcionar células, ¿sí? Esto no proporciona tejido, proporciona células también para estudiar su morfología directamente en una laminilla. Todas las demás nos van a proporcionar tejido, ¿sí? Las biopsias incisionales, los diferentes tipos, dependiendo del instrumental que se utilice, pues van a tener un nombre diferente. Biopsia punch es con un bisturí circular que se utiliza usualmente en biopsias de piel para sacar como un botoncito, ¿sí?, de la piel, que después se extirpa y ya se puede estudiar. Biopsia TrueCut, que es una biopsia con una aguja, pero una aguja más gruesa. Biopsia por rasurado, que se hace para lesiones usualmente de la piel, superficiales. Se hace como su nombre dice, un rasurado, sí, un corte muy superficial en la piel para extirpar la lesión. Las biopsias por curetaje son las que se hace un raspado profundo de una superficie, por ejemplo en las biopsias de endometrio o en el legrado uterino. Y la biopsia con trocar, que es muy parecida al TrueCut, pero es una biopsia con una aguja más gruesa, como en las biopsias de médula ósea. Todas estas son biopsias incisionales. Lo demás serían biopsias excisionales, y esto pues ya en la mayoría de los casos involucra pues tener que hacer una cirugía para extirpar una lesión completa o un órgano que tiene esa lesión que se quiere estudiar. Bien, entonces dependiendo del tipo de biopsia que se realice, vamos a tener uno de estos dos tipos de estudios ahí en el laboratorio de patología: un estudio citopatológico o un estudio histopatológico, ¿sí? Un estudio histopatológico nos va lo vamos a realizar en cortes de tejido, ¿sí? Los cortes de tejido son muy, pueden tener diferentes formas y tamaños. Esto, por ejemplo, es un corte de una pared de intestino. Y esto, que se ve muy diferente, es un corte de una biopsia, ¿sí? Esta es una biopsia por TrueCut. Entonces, dependiendo del instrumental es el tipo de biopsia que se realiza. Está una mano levantada de Karen Rubí. Dime, Karen, adelante. Karen, ¿sí me escuchas? Bueno, vamos a darle un minutito a Karen para que nos diga si tienen alguna pregunta o no. En cambio, los estudios citopatológicos, vamos a ver algo como esto, ¿sí? Esto es una citología cervicovaginal. Pero si se fijan, aquí no se ve una forma definida de algún tejido. Esto nada más es un extendido que se hizo en esta laminilla y que posteriormente se tiñe para verse al microscopio. La diferencia es que vamos a ver en el citopatológico pues células, ¿sí? Vamos a ver células usualmente sueltas que no van a estar formando estructuras como lo hacen en el tejido. Pero aquí la ventaja es que la morfología es muy fiel a lo que vemos en la realidad, en el tejido in vivo, en la citología. ¿Por qué? Porque las células no pasan por tanto procesamiento para poderlas ver al microscopio. En cambio, en el estudio histopatológico, ahí vamos a poder ver estructuras, cómo están creciendo las células, qué están formando. Forman glándulas, forman papilas, forman alguna estructura en particular. Si están invadiendo, por ejemplo, cuando vemos algún tumor maligno, si está invadiendo o no. Pero la morfología, aunque se conserva bastante bien con las técnicas que se tienen actualmente, sí se va a ver un poquito alterada en comparación con el estudio citopatológico, ¿sí? Además que el estudio citopatológico se hace mucho más rápido. Este ejemplo que les puse de la citología, bueno, en este únicamente hubo que realizar el extendido citológico, fijarlo tantito en alcohol, ahorita vamos a ver qué es la fijación, y teñirlo, y ya en menos de, media hora, ya se está visualizando al microscopio. En cambio, estas muestras de tejido, ¿sí? Las de las biopsias, aunque sean pequeñitas como esta, requieren por lo menos de pues unas cuantas horas, ¿sí? Cuando hacemos el proceso
lo más rápido que se pueda. Pero usualmente estamos hablando para muestras ya grandes como estas, que se requiere pues por lo menos unas 24 a 48 horas. Entonces un estudio mucho más largo, ¿sí? Con más tardado comparado con el estudio citopatológico. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de biopsias nada más para repasar sobre cómo cambian la nomenclatura y también lo que se obtiene de muestra dependiendo del instrumental. La citología exfoliativa es el ejemplo más común de una biopsia por exfoliación. Sí, la llamada prueba de Papa Nicolau, que se le quedó ese nombre porque la tinción que utiliza más comúnmente es esa de Papa Nicolau, que sirve para evaluar la calidad del epitelio que está en el ectocervix y pues determinar si hay alguna lesión neoplásica maligna o preneoplásica para justamente prevenir el cáncer de cervix. En este tipo de estudios vamos a ver algo como esto. ¿Sí? Esta es una microfotografía de una citología cérvico-vaginal. Y si se fijan, podemos ver bastante bien la morfología de las células. Ahorita no tengo configurada mi tablet, pero bueno, vamos a tratar de hacer esto bien con el mouse. Esta de aquí es una sola célula. Y esta pequeña bolita de color morado, que tiene ahí una flecha de color rosa, es el núcleo. Cada uno de estos es un núcleo de una célula. Se fijan, todos están casi del mismo tamaño y tienen más o menos la misma forma, una forma redonda o forma ovoide, así como un huevito. Y también las células están casi todas del mismo tamaño. ¿Sí? Vamos comparando, por ejemplo, esta con esta que está aquí. Las demás que se ven más chiquitas, bueno, algunas están plegadas. Por ejemplo, esta de aquí está toda doblada por el proceso extendido, pero todas más o menos tienen un tamaño similar. ¿Sí? Entonces, esto nos permite evaluar bastante bien la morfología de nuestras células. Se pueden hacer bastantes diagnósticos. Por ejemplo, este es una fotografía de una citología cérvico-vaginal en la cual estamos ya diagnosticando aquí la presencia de una enfermedad infecciosa o una infección. Sí, yo creo que la mayoría alcanza a ver unos pequeños filamentos que están ahí entremezclados con las células. Vamos a resaltarlos. Son estos de aquí, los estoy rayando por encima con color amarillo, miren. Como si hubiera una serie de ramas ahí, son estructuras que están ramificando entre las células. Voy a quitar estas líneas para que las puedan ver bien. Se notan de un color como morado más clarito. Esos son hongos, sí, es una infección por cándida. Entonces, esto es una candidiasis vaginal que se puede diagnosticar rápidamente con un estudio citopatológico. Las biopsias por aspirado con aguja fina, que es lo que significan estas 4 letras, BAF, ¿sí? Significa biopsia por aspirado con aguja fina, tienen utilidad para el abordaje de lesiones en órganos que están, si bien hay que hacer un abordaje percutáneo, están más o menos superficiales. ¿Sí? Por ejemplo, la tiroides no tiene tanto tejido por encima y pues estas nos ayudan a estudiar lesiones quísticas usualmente o lesiones sólidas que son sospechosas de algún proceso maligno. Entonces, la BAF, la aplicación más común es esta, ¿sí? en estudios, en el estudio de lesiones de la tiroides, pero también se utiliza, por ejemplo, para el estudio de lesiones de la mama, lesiones del ovario, del páncreas, etc. Esta nos va a proporcionar también células. Usualmente vemos las células más o menos agrupadas, porque aquí se hace una succión que las desprende a las células de su lugar. Entonces, podemos ver algún tipo de estructuras como esto que estamos viendo aquí. Es una lámina de células. Las células están cohesivas entre sí. Nuevamente, cada una de estas bolas de color morado, ¿sí? O azul, no sé cómo las vean mejor ustedes. Estas bolitas son núcleos de células, entonces cada una representa una célula. Aquí vemos una lámina de muchas células y está resaltando una que tiene esa flecha de color negro, esta que está aquí. Si se fijan, parece que tuviera una burbuja en su interior. Además, bueno, a un lado de esa que tiene la burbuja, tenemos otra, voy a rayar ahora la otra, que
tiene una rayita en medio como si fuera un grano de café, ¿sí? Estos dos hallazgos los vamos a recordar muy adelante en el curso cuando hablemos del cáncer de tiroides. Este es un carcinoma papilar de tiroides. Y aquí bueno, este es un caso de un carcinoma papilar de tiroides. Y aquí el diagnóstico se puede hacer rápidamente con el estudio de una citología. No todos los casos, no todas las enfermedades se pueden diagnosticar con citologías. Es por eso que también necesitamos la toma de muestras de tejido. Este es un ejemplo de una biopsia incisional. Aquí se llama así la biopsia porque se está incidiendo sobre el tumor, pero solamente está tomando una porción, ¿sí? Si se realiza una incisión en el tumor o en la lesión que se quiere estudiar, puede ser una úlcera, puede ser una masa, lo que sea, y nos llevamos solamente una porción. A diferencia de la biopsia, vamos a adelantar un poquito, de la biopsia excisional que está hasta acá, ¿sí? En la biopsia excisional, fíjense, se llama así porque esa es una excisión. Se quita toda la lesión que esté estudiando y se deja un margen de tejido sano. Ese margen va a variar, puede ser un margen estrecho, como vemos aquí en la parte central, o un margen amplio, como vemos en la parte de abajo, dependiendo de la sospecha clínica o de si ya se tiene un diagnóstico histopatológico previo. En lesiones benignas usualmente se deja un margen estrecho, con fines también estéticos, cuando son lesiones, por ejemplo, en la piel. Pero en lesiones malignas se tiende a dejar un margen amplio o lo más amplio que se pueda, ¿sí? En el caso de que esto fuera, por ejemplo, un melanoma en la piel, bueno, se dejaría un margen amplio, ¿sí? Alrededor. Bien, vamos a regresarnos aquí donde estamos, en esto. Entonces, en ambos tipos de biopsias, esto es importante, tome nota porque a lo mejor se los pregunto en el examen. En ambos tipos de biopsia se puede conocer casi lo mismo. Se puede conocer el tipo de lesión que esté estudiando, si es neoplásica, si es inflamatoria, etcétera. Se puede conocer la evolución de la lesión, el origen, si es una neoplasia, si es de origen epitelial, si es de origen mesenquimal. Todo eso lo vamos a explicar después en el tema de neoplasias. No se me estresen si no entienden completamente esto que les digo. Pero la diferencia entre la biopsia incisional y la biopsia excisional la vimos en la imagen de la biopsia excisional. Se deja un margen de tejido. Aquí no. Entonces aquí no podemos saber nosotros si esta lesión se está extendiendo. Si por ejemplo esto tiene pues características de una lesión benigna porque está formando una bolita, pero si estuviera por ejemplo extendiéndose así hacia el tejido profundo, eso no lo sabríamos nosotros porque solamente estamos tomando un pedacito de la superficie. Entonces, saber el grado de extensión que tiene esta lesión, no, eso es lo que no se puede lograr en la biopsia incisional, ¿sí? No podemos conocer si está hasta dónde se extiende esa lesión. Si está infiltrando otros tejidos, no lo podemos saber. En la biopsia excisional sí, porque estamos viendo toda la lesión completa. Bien, entonces estas imágenes que nos saltamos ahorita son ejemplos de biopsias incisionales. Esta es una biopsia punch, les dije que se utiliza usualmente en piel, se realiza con un bisturí circular que nos va a pues hacer una marca, así nos va a cortar un cilindro en la piel y después se desprende con tijeras o con un bisturí de la base para ahora sí mandarlo a patología. Vamos a tener una muestra como esta, ¿sí? Aquí podemos ver la superficie de la piel. La lesión, que seguramente es lo que se está estudiando en este caso, pues si se fijan, los que tienen más agudizada la vista, miren, ahí se ve una zona central que está un poquito más pigmentada, igual ya en vivo se veía como un lunar eso probablemente, y pues aquí ya se ve cortada la muestra para realizarle su estudio, su procesamiento del tejido. Biopsias endoscópicas, estas se llaman también biopsias por sacabocados, porque se realizan con una pinza que literalmente da un mordisco de la mucosa. Usualmente en tubo digestivo es donde se utiliza esto, pero también en cervix, por ejemplo, en vía biliar, ¿sí? Etcétera. Se toman, se introduce una camarita con pues una pinza de este tipo que va a mordisquear la mucosa y la va a cortar ese pedazo que mordisquea y vamos a tener algo como esto, ¿sí? Fragmentitos de mucosa que después se procesan en el laboratorio y se estudian en el microscopio. Esto es una biopsia con Trucut.
El ejemplo que vemos aquí es el de una biopsia renal. El truco entonces es la aguja esta que va a cortar el tejido. Estas se realizan casi siempre, deben realizarse, bueno, de hecho, con apoyo por un método de visualización. En este caso estamos utilizando aquí pues un ultrasonido. Este cuadrito que ven aquí de colores es lo que le llaman la famosa pistola para toma de biopsias, que no tiene nada que ver con las pistolas que conocemos, pero es más bien por el mecanismo que tiene, ¿sí? La pistola va a retraer un poquito la aguja. Al momento que se incide y se dispara la pistola, la aguja hace esto. Funciona el tejido y va a obtener un cilindro de tejido, que es lo que se manda ahí al laboratorio de patología. Así aquí lo estamos viendo en la foto. Esta es una biopsia por rasurado. Les decía que estas se utilizan usualmente en la piel y sobre todo en lesiones que se tiene casi la certeza de que son benignas, porque aquí el problema sería en esta lesión, si esta fuera maligna y estoy infiltrando hacia la parte profunda, al hacer el corte, bueno, nos va a quedar aquí lesión residual infiltrando, ¿sí? Y aparte, como vamos a ocasionar un sangrado, aquí podemos ocasionar sangradito, bueno, se puede diseminar esa lesión. Bien, esta es una biopsia por curetaje, se llama así porque el instrumento que se utiliza se llama cureta o legra, entonces también le podemos llamar legrado. Este es el ejemplo más común, ¿sí? El de la toma de biopsias de endometrio o el legrado uterino. Y la biopsia con trocar, que es con una aguja, pero más gruesa y rígida, que usualmente se utiliza para tomar muestras de médula ósea, ¿sí? Como esta que vemos aquí. Bien. Entonces, esto es lo que mencionamos de la biopsia excisional, que aquí la diferencia con incisional es que sí se puede conocer la extensión de la lesión, hasta dónde llega, ¿sí? Qué tan profundo está o si está invadiendo otros tejidos. Ese margen les dije que es variable. Por ejemplo, esta es una resección de un melanoma. Un melanoma es una neoplasia maligna de la piel, muy agresiva, entonces usualmente se dejan márgenes amplios. Aquí lo que se está marcando en el caso de estos dos pacientes, pues es dónde va a cortar el cirujano, ¿sí? A todo eso va a cortar, aunque la lesión esté ahí en el centro. Bien, vamos a pasar ahora, antes del intermedio, a hablar un poquito del trabajo del laboratorio de patología. El laboratorio de patología, aquí vamos a describirlo como es en un hospital, en una institución. Les digo que en la patología privada se hace casi lo mismo, con excepción de este último punto, la patología post-mortem. Ningún patólogo hace autopsias en su laboratorio privado, ¿sí? Estas solamente se hacen en hospital. Todo lo demás se puede realizar en cualquier laboratorio de patología privada. Bien, entonces vamos a realizar ahí los estudios de citopatología, que ya vimos que es el estudio de células en extendidos y en laminillas, y ya vimos cómo se obtienen, por exfoliación o por aspirado con aguja fina. La patología quirúrgica corresponde al estudio de los tejidos, ¿sí? Ya sea de biopsias pequeñitas o de resecciones grandes de tejido. Y la patología post-mortem pues corresponde a la realización de autopsias. Entonces, en el caso de la citopatología, bueno, ahí el proceso es muy muy breve. Se toma la muestra, este extendido, por ejemplo, que les mostré, este extendido no lo realiza el patólogo, esto lo realiza el médico, ¿sí? el que está haciendo la toma de la muestra. Él realiza el extendido y lo pone a fijar en una solución, que en el caso de las citologías es alcohol, o un medio especial que se llama citospray, que es un aerosol con el cual se cubre la muestra. Y de ahí ya nada más se manda a patología para teñirla y listo. En el caso de la patología quirúrgica, aquí se incluyen varios procesos antes de poder verla al microscopio, ¿sí? Esta biopsia pequeñita llevó el mismo proceso que esta biopsia grande, ¿sí? Esto es de una resección de colon. Esto es una biopsia renal. Entonces, aunque son muy diferentes en tamaño, tuvieron que llevar el mismo proceso. ¿Cuál es ese proceso? Bueno, empezamos por el estudio macroscópico de la pieza. Sí, esto de que vemos aquí es una próstata, ¿sí? El producto de una prostatectomía radical. Entonces, ahí es donde empieza el trabajo del patólogo.
o en el caso de los lugares donde tenemos enseñanza, pues del médico residente. Sí, él es el que hace este primer paso de hacer el estudio macroscópico. ¿En qué consiste esto? Bueno, en hacer vamos a registrar las medidas, características de la pieza quirúrgica que se está mandando o el fragmento de tejido, y todo esto dejarlo bien documentado. ¿Por qué es importante realizar un buen estudio macroscópico? Porque eso se va a traducir después en un correcto estudio microscópico. Cuando nosotros hacemos el abordaje macroscópico de una pieza, vamos, aparte de medirla y de pesarla en ocasiones, a notar que si tiene tal o cual color en la superficie, si tiene hemorragia, si tiene congestión vascular, etcétera, vamos nosotros a seleccionar el tejido que se va a incluir a proceso. No podemos procesar toda esta próstata completa. Se puede, pero nos consumiría muchos recursos, y eso tradúzcanlo a todo lo que se va a hacer, por ejemplo, en un año, pues sería un gasto demasiado elevado y que tampoco va a causar una diferencia muy significativa. Sí, más bien hay que saber cómo hacer esto. Entonces, cada tipo de tejido o de órgano tiene un protocolo distinto para su abordaje. Por ejemplo, aquí en la próstata, bueno, vamos a separar porciones. Esto de aquí es el ápex, esto de aquí es el límite vesical. Entonces todo eso se va a cortar aparte. Al resto de la próstata se le van a hacer cortes así para obtener un muestreo general, y lo que estamos buscando en este caso pues es un tumor, un cáncer de próstata. Sí, para eso ya debe tener conocimientos el patólogo o el residente que está haciendo este trabajo, para buscar zonas como esta que se ve aquí con las flechas de color negro. Esa zona que se ve más amarillenta e irregular, así sólida, bueno, esto es muy sugestivo de una neoplasia maligna de la próstata, de un cáncer de próstata. Así es como se ve normalmente. Entonces, si se fijan, aquí ya se hizo un corte completo de todo este corte macroscópico de la próstata. Este ya es un corte histológico, y ahí está marcada esa zona del tumor, está punteada o rodeada con esos puntitos de color negro. ¿Y por qué es importante hacer esto? Bueno, porque nos ayuda, además de determinar el diagnóstico de este paciente, que aquí pues es un adenocarcinoma de próstata, saber la extensión que tiene, en este caso en particular, el tumor. Si se fijan en la imagen que está aquí abajo, todas estas estructuras glandulares, si no se acuerdan qué es eso, bueno, luego lo vamos a ir recordando, pero eso lo vio en histología. Entonces todas estas son glándulas que son neoplásicas, y se fijan aquí, vemos esta mancha como polvito de color negro. Eso que se ve ahí es tinta china, que nosotros aplicamos en todo el borde de la próstata al momento de cortarla. ¿Para qué nos sirve eso? Pues para saber dónde termina realmente el tejido, porque a la hora de estar haciendo estos cortes histológicos no es tan fácil a simple vista determinar si está completo todo el corte ya. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos decir que el tumor que está aquí, este tumor, está en contacto con el borde quirúrgico donde cortó el cirujano. Sí, está en contacto con la tinta que nosotros aplicamos. Entonces aquí le podemos decir en el reporte de patología al cirujano que quedó en contacto el borde, por ejemplo, en este caso de la zona periférica lateral izquierda, sería esta, sí, de la próstata, en este caso en particular. Entonces, esto que vimos aquí, bueno, es un resumen del estudio macroscópico, pero aquí entre cada una de estas etapas que se ven, el estudio macroscópico, después el estudio de cortes histológicos, o la realización de los cortes y tinción, y el estudio del microscopio, hay muchos pasos intermedios. Estos son todos los pasos por los que va a transitar una muestra de tejido en el estudio, en el laboratorio de patología.